Chiquillos, estamos acá con En Caso de Náusea. ¿Qué inspira? ¿Qué motiva? ¿Cuál es el motor de formar En Caso de Náusea? Yo creo que primero se relaciona con la intención de seguir tocando, por lo menos con Nicolás estábamos con lo que era disputa en un momento. Y estaba decayendo un poco la banda por distintas razones, nada malo, ¿verdad? Y surgió la idea de hacer algo nuevo, no tan similar a lo que hacíamos con Disputa, que tenía mucho ruido, mucho efecto. Experimentación. Claro, y hacer algo más. Teníamos la idea de como el 150, era más un hardcore punk más rápido. También. La idea original era hacer una mezcla entre hardcore sudaca y japonés. Esa era la idea original. No sé si quedó sonando así, pero... Sí, esa es la idea. Sí, claro. Otra cosa más que nos resultó. Sin ir más lejos, ya encontré de dónde sacamos el nombre. Una bolsa de mareo. Es una bolsa de mareo donde venían en distintos idiomas para que no servía, para lo que servía, ¿verdad? ¿Han sacado algún material en físico? ¿Les interesa eso? ¿Les gusta? Sí. ¿Es lo que pensaban en realidad desde el principio? ¿Empezar a editar cosas de repente? El físico no me interesa el técnico. Hay varias cosas que han pasado con la banda en estos 5 o 6 años. Claro, es importante también comentar el tema de que si bien en un momento partimos con el Pancho, el Cito, el Nico y yo viajé a Argentina un par de años y ahí entró el Tuto a tocar con ellos. Entonces, durante ese tiempo también se siguieron haciendo tocadas, a lo mejor se bajaron un poco las revoluciones y se hicieron un par de días más. Antes de viajar también grabamos algo que fue el demo que hicimos, que más que nada fue bastante rápido y se subió a internet y se hicieron un par de copias. Logramos sacar un cassette con eso, fue una segunda grabación que hicimos con cassette. 50 copias de este cassette. Y ya ahora con el tema también, aparte del viaje de Nicolás, también dijimos que ya la banda sacada, por la misma razón, hagamos algo, tratemos de hacer algo mucho mejor. Y se dio la posibilidad que también puede dar para otro ámbito de conversación que Mazapán, como sello, se está rearmando. Y dentro de lo que está en vista, está En Caso de Náusea. Hay que decir cuál entró en el...
inicio todo fue por hobby. Yo estaba en el colegio, me había hecho vegana y empecé a vender galletitas y todo por Fotolog. Todavía existe. La iniciativa en el fondo siempre para nosotros ha sido una postura política. Tomamos el veganismo como herramienta, nunca como un fin. Hay como procesado que usamos la crema y el chocolate, todo el resto son ingredientes súper básicos. Yo como que toda la infancia comí soya y después, no sé, pues el pay de limón con maicena y eso, ¿cachai? Y ahora hay de todo, así de verdad que hay de todo, entonces igual es una cosa que nosotros tenemos presente siempre, como el sistema actual económico y como capitalista obviamente tiene mucho brazo y va adaptando como todas las luchas como para hacerlas amigables para todo el mundo al final. Y desde ese sentido nosotros tratamos de hacer como esa resistencia de acuerdo a nuestra herramienta de trabajo, ¿cachai? Nos ha costado un montón ahora tener como este local y somos los dos nomás pues dando cara. Como un poco emocionante igual por ver que, no sé, yo tenía ¿cuánto? 18 cuando partí, 17 no sé. Entonces como ir de a poco, ir haciendo como galletas, alfajores, vendiendo en ferias, en la micro, en la calle, en República, en todos lados. Después empezar a participar en ferias, ir como dando a conocer en el fondo y que eso es como la tranquilidad que nos deja ahora porque estamos súper escondidos, ¿cachai? Pero la gente igual nos busca, pues y eso ha sido como el trabajo que hemos hecho durante todos estos años. Igual nos cachan como los cabros en la comida y siempre que podemos apañar, apañamos. Así que los dejamos invitados a todos a venir acá a Agustinas 814, local 27 del segundo piso, para que estamos un poco escondidos, pero van a encontrar mucha comida rica acá, así que lo esperamos con harto cariño. Gracias. Es que no sé muy bien por dónde
¿Qué les parece esto como grupo, banda, grupo de amigos? ¿Qué opinan de eso? Qué íntimo. A mí igual me parece bien. Yo creo que tiene relación lo que voy a decir. Igual me alegra que esta banda, probablemente las primeras bandas que tengo que sacaba, no porque te hasta el culo con alguien, sino que porque en realidad, weón, mi niño, weón, encontró su norte, weón, y se va a ir a cumplir el sueño, weón. O sea, no hay que conseguir la banda, si no es con el... Yo creo que si no es con alguno de los cuatro que estamos... No, Somos amigos, ante todo somos amigos. Y en realidad tenemos un ritmo súper pajero, súper lento, y que en realidad creo que no es cómodo y es honesto. Porque cuando esta weá, ya en realidad, weón, la propuesta de estar en Santiago político fracasó, que en realidad ya cuando esta weá se vuelve una pega más encima, yo creo que la weá ya Sí, ustedes han tocado en regiones, han salido... Sí. ¿Pueden contar un poco dónde han tocado, como la experiencia de repente de tocar en regiones, salir, viajar? ¿Alguna anécdota que nos puedan No. Charlie García. Pero, ¿cuál es la experiencia? hemos salido 3 veces a tocar en regiones, a Concepción, a Valparaíso y a Yo llevo. La única cosa que podemos decir de las 3 veces que hemos salido, que la mejor vez que salió una tocata fue en Yo Llevo. Una tocata en relación con la sociedad. Porque las otras 2 veces de verdad, bueno, nos portamos pésimo. En Concepción, nos portamos como el culo. Nos dejaron solo muy temprano. Llegamos muy temprano, y la única vez que salió bien, honestamente, fue en Yo Llevo. Por lo demás también en nuestro lugar Igual donde hemos hemos ido, pasado. en los chiquillos también en Valparaíso y en otros lugares, no había ningún problema, la gente atiende súper bien. Bueno, es que somos un grupo de amigos, ese es el tema, de ahí parte todo en verdad. Las redes se hacen de esa manera, yo creo, con las bandas, tocando, conociendo gente y tratando de generar vínculos que se van dando. Sí, por lo general vamos a invitaciones de gente que pues cachamos cómo se viene el panorama. Creo que, si bien nosotros nos conocemos, pero creo que nosotros hay gente que no nos conoce tanto, pero tampoco, por ejemplo, y hablando más de punk, tampoco aceptamos invitaciones de bandas machotas, nacionalistas. Con el tiempo uno se va volviendo más mañoso todavía, o sea, más que el ABC clásico que uno tiene, ¿no? Claro, Paco Malo, yo también, en lo particular no me gusta tocar en ciertos lugares porque tampoco me gusta ser parte de, o mostrarme tocando en forma de un discurso medianamente del borrego con el cual no estoy de acuerdo. No digo que yo diga la palabra Claro. pero claro, tampoco nos gusta tocar en ciertos espacios con ciertas bandas que sí se reconocen como anti, esto, otro, pero en verdad. El tiempo que abrimos el local fue el 2004. Ahí fue que abrimos esta hueá. Nosotros abrimos como tienda de tatuajes y lo que teníamos era ropa, accesorios, ese tipo de cosas. Confluían lo que en ese tiempo nosotros entendíamos lo que eran como las diferentes culturas urbanas o callejeras de Santiago, que en ese rato, no sé, pues bueno, eran los amigos punky que uno tenía, los amigos hardcore, los amigos raperos y hasta por ahí ya ir contando, ¿no? Bueno, lo primero fue nuestro divorcio con el tema de la ropa, que empezó a decaer en términos de moneda, se puso fome y mucho tiempo haciendo lo mismo también, como que puta, te termina aburriendo, esa es la hueá. Entonces, fumando marihuana, mirábamos el local y decíamos, oye, ¿qué pasa si aquí pusiéramos una mesa, bueno, y le ofreciéramos otra cosa a la gente? Nos pasamos el rollo y lo hicimos nomás, pues, bajo la idea de poder atender a la misma gente que se viene a tatuar o hacer piercing, de repente tiene que esperar media hora, una hora, o los que acompañan, ¿cachai? Eso es como la parte política de la hueá, que en el fondo es la propuesta de nosotros, ¿cachai? Que finalmente esta weá, puedo ser yo legalmente la cara visible en los papeles, pero siempre un espacio donde diferentes personas pueden ejercer esa manera de trabajar, ¿cachai? Autónoma, independiente, los cabros que tatúan, ¿cachai? Ahora, o el tema de la comida, siempre tratar de buscar acuerdos o tratos que nos sirvan a todos y bajo esa dinámica.
Y ahí pueden ver, pues obviamente nosotros preferimos que la gente venga para acá y conozca el lugar en persona, conozcan el trabajo de los chiquillos. Durante el día pueden pasar, si no hay objeción pueden ver cómo se trabaja, ¿cachai? Se pueden servir algo, o sea, eso es como lo va. Esa es la invitación en realidad, a que vengan en persona. Ya chiquillos, estamos finalizando la entrevista. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que decir? Bueno, las gracias a ti y a todos ustedes que están armando esto, que ojalá salga todo súper bien y que sea un buen trabajo, un buen registro que perdure, que se tomen más bandas, que se consideren más opiniones también de todo lo que se está dando vuelta hoy en día. No sé si dentro del hardcore punk, como lo dije hace un rato, pero sí dentro de los amigos que somos y las ideas que tenemos. Sí, toda la idea o proyectos que levantan los amigos, hay que siempre bañarlo, bueno, no todos, hay algunos que no, definitivamente. Pero este en particular, puta, te le agradecido por la entrevista, un registro más para poder ver más en clase cuando se vaya, porque en este momento no lo he hecho de menos. Estoy esperando que se haya hecho. Quiero agradecer también al Conservatorio de la Chile por haberme presentado a estos cabros. Bueno, sí, gracias a ustedes por la atención. Y bueno, igual yo sé que aunque se vaya el disco, igual vamos a seguir tocando, de hecho hemos estado pensando. Como reinventar. Pero individualmente, ¿cachai? Ya algo que tampoco se muere, ¿cachai? Yo creo que lo has dicho todo. Gracias y sorpresa. Dale, hermano. Gracias.
¿Pueden aplaudir? Solo uno.